Dios te bendiga en este día, Dios te guarde. Quiero que compartamos una palabra que es muy importante, muy interesante, pero al mismo tiempo es incomodante. Una palabra que incomoda, que pica, que molesta y que duele. Y es sobre el chisme y la murmuración. Así mismo como lo escucha, el chisme y la murmuración dentro de la iglesia. Y vamos a estar leyendo algunos versos que se encuentran en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Eso me da a entender que si yo encuentro estas palabras tan fuertes y tan cortantes en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, es porque es algo que es cotidiano, es algo que se da dentro de nosotros, que se da entre el pueblo, que se da entre la humanidad, entre las personas, y es algo que Dios aborrece, que Dios repudia, que Dios no quiere saber de eso, y por eso lo corrige tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Vamos a ver lo que es el chisme, lo que causa la murmuración dentro de nosotros como pueblo de Dios. Porque muchas personas creen que el pecado es solamente fornicación y adulterio, pero también murmurar es pecado, chismear es pecado, levantar calumnia, falso testimonio también es pecado. Entonces hay personas que creen que porque no están fornicando, no están adulterando, no están cometiendo idolatría, sacrilegio o cualquier cosa así, ellos creen que están en la plena santidad, pero no. Vamos a ver lo que dicen las escrituras sobre el chisme y la murmuración. El primer verso que encontré aquí está en Proverbios 16:28 y dice: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Solamente una persona que tenga una mente perversa, un corazón perverso, puede levantar contienda, puede levantar discordia entre los hermanos. Y dice que el chismoso aparta a los mejores amigos. Cuando hay un chismoso dentro de un grupo, ese grupo se divide. Cuando hay un chismoso dentro de la iglesia, esa iglesia está en división. No puede haber unidad. Y eso me lleva a entender que por eso es que en muchas iglesias hay tantas divisiones, hay tantos problemas, porque los primeros que están llevando chisme, trayendo contienda, son los mismos que están ahí. Porque la destrucción no está viniendo de afuera, sino está viniendo de adentro. Los que están adentro, que están causando chisme, división, contienda, son los que están apartando a los mejores amigos, son los que están apartando a los hermanos, son los que están haciendo que personas dentro de la iglesia se sientan incómodas y hasta quieran apartarse del camino del Señor y hasta quieran alejarse de la iglesia. Entonces aquí en el libro de Proverbios, capítulo 16, verso 28, dice que el hombre perverso no es cualquier persona, una persona noble, una persona con su corazón sano, no es perversa. Solamente el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. El chismoso no quiere saber de la unidad. El contencioso, que siempre quiere estar en problema y levantando calumnia, no quiere saber de unidad. Entonces muchas veces nos la pasamos orando y clamando por unidad y por unidad y por unidad, pero nunca estamos unidos porque los mismos que están dividiendo están dentro de nosotros. Y mira, vamos a seguir porque encontré muchos versos que hablan de eso. Y ya como te había dicho, esta palabra es edificante, pero también incomoda, molesta. Esa palabra nada más le va a molestar al chismoso. Esa palabra solamente le va a picar y le va a molestar al contencioso, al que no quiere saber de unidad. Mira lo que dice Proverbios 26:20. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Ay, ay, ay. Ay, 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 mira lo que dice. Sin leña se apaga el fuego. Eso es obvio. Si no hay leña, no hay fuego. Pero donde no hay chismoso, cesa la contienda. Cuando la contienda persiste,
Cuando la contienda sigue y sigue y sigue, es porque hay chismoso dentro de nosotros, es porque hay contencioso, es porque hay personas que le gusta hacer leña del árbol caído, le gusta el fuego, le gusta estar metido en el fuego del chisme, en el fuego de la murmuración, en el fuego de la contienda. Donde no hay chismoso, el fuego se apaga el chisme, se apaga la contienda, se va todo lo negativo. Pero mientras hayan chismoso y personas que no quieran corregir su lengua, siempre el fuego del chisme y de la murmuración va a estar encendido en esas comunidades, en esas iglesias, en esas congregaciones, en esas reuniones. Porque el chisme se da hasta en reuniones, se da hasta en grupos, se da hasta en las iglesias, se da hasta en las congregaciones, en las casas, en la familia. El chisme es terrible, es como un fuego. Bendito es el Señor. Entonces, si siempre permanece una contienda, si siempre permanece un chisme, es porque hay alguien que le está echando leña al fuego. Es porque hay un chismoso dentro de nosotros. Bendito es el Señor. Y mira lo que dice otra vez el libro de Proverbios en el capítulo 11, verso 13. El que anda en chisme descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Cuando un secreto se descubre en una comunidad, en una iglesia, es porque hay un chismoso. Es porque hay un chismoso, es porque hay un calier, es porque hay un sapo, como le dicen los colombianos. Un sapo que anda diciendo todo, que anda hablando. Un chismoso que no se puede cerrar su boca, no puede aguantarse su lengua. Entonces descubre el secreto. Lo que le contaron en secreto, lo publica. O lo que escuchó, no confirma si es verdad y comienza a hablar, a soltar por su boca, que tienen boca de dragones. Dice aquí, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Esas personas que andan en chisme y descubriendo el secreto, que andan encendiendo el fuego, no son fieles. Y dice la palabra que las personas que quieren ser líderes, que quieren ser obispos, que quieren tener un cargo dentro de la iglesia, tienen que ser fieles. Tienen que ser hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres de respeto, hombres y mujeres educados, que se eduquen su boca, que sean educados en su comportamiento, que tengan un temple intachable. Entonces, cuando una persona no guarda el secreto, o una persona, cualquier cosa que le escucha, la suelta por ahí, es una persona que no es fiel. Entonces, lo que más molesta es que esos infieles son los que lo ponen de líderes. Esos infieles son los que están dirigiendo un pueblo, pero son los que están levantando calumnia, los que están levantando falso testimonio, los que están encendiendo un fuego dentro de la iglesia, dentro de la comunidad. Esos son los que quieren ser cabecillas, esos son los que quieren ser los principales, los primeros. Los que se quieren sentar en la primera fila, los que quieren tener honor y respeto, son como los fariseos, que querían que lo honraran, que le dieran los primeros asientos, que lo vieran como buenos hombres de Dios, que guardaban la Torá y todo, pero eran unos infieles. Así mismo hay muchas personas que son infieles dentro de la iglesia, que no saben guardar el secreto, que son chismosos, y la gran mayoría de esos son líderes. No son fieles. Entonces, ¿cómo una persona que no sea fiel, que no sea leal, puede tener un cargo de liderazgo? Una persona que vive en chisme, que vive en contienda, que vive en discusión. Esas personas no pueden ser líderes, no pueden liderar nada. No se pueden gobernar su lengua. ¿Cómo van a querer gobernar un pueblo? Pero vamos a seguir avanzando, bendito es el Señor, porque hay más versículos. El libro de Proverbios sigue diciendo en el capítulo 10, verso 18, el que oculta el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnias es necio. La Biblia, amados, está asociando la falta de sensatez con la maldad, la falta de prudencia con la maldad. Una persona que tiene maldad, como le dije al principio, en su corazón, que tiene odio en su corazón, que tiene raíz de amargura en su corazón, va a tener labios mentirosos.
va a tener labios lisonjeros, va a tener labios que muchas veces va a estar diciendo una palabra con doble sentido, va a estar enviando o emitiendo una palabra, pero con maldad, con chisme, con malicia. Bendito es el Señor. Y esas personas están llenas de odios, esas personas están llenas de rencor, esas personas están llenas de amargura, porque dentro de la iglesia eso es lo que más hay. Personas llenas de amargura que no le entregan su vida entera a Dios. Entonces con esa amargura, como dice las escrituras, no solo se le queda a ellos en el corazón, sino que arropa a los que están a su alrededor. Ese es el peligro. Eso es una maldición cuando una persona tiene raíz de amargura, porque no solamente se le queda la amargura en sus corazones, se le expande a todas las personas que están a su alrededor y hasta sus hijos y hasta su familia. Envenenan. Entonces esto es terrible que uno tenga que hablar de esto, pero nosotros lo vivimos a diario. Eso se vive en la familia, en el trabajo, en la sociedad, en la iglesia. La iglesia no se salva del chisme. La iglesia no se salva de la calumnia. Porque estamos en esta carne y esta carne está viciada al pecado, a lo malo. Y nosotros somos los que tenemos que poner de nuestra parte para entregarle todo nuestro ser a Dios, para que Dios nos cambie y nos quite esa maldición. Eso es una maldición. Tener que estar arrastrando con chisme, con calumnia. Bendito es el Señor. Somos enemigos de la unidad. Nos vamos a cansar orando y pidiendo y clamando por unidad dentro de las iglesias cuando hay chismoso. Primero el chismoso tiene que cambiar, tiene que soltar el chisme para que haya unidad. Bendito es el Señor. Esto es terrible. Entonces, dice aquí que el que propaga la calumnia es un necio. Y lo que más duele es que le digan necio a una gente. Lo que más incomoda es que le digan necio a una persona, porque esos son los que más sabios se creen. Esos son los que más santos se creen, los que más sabiduría y conocimiento creen que tienen. Pero son unos necios. ¿Por qué? Porque calumnian, porque tienen labios mentirosos. Y el Salmos 101:5 dice, porque todavía estamos en el Antiguo Testamento y no hemos entrado al Nuevo Testamento. Porque la palabra de Dios es tajante con esto. Esto es un pecado terrible y la gente no lo quiere reconocer. El Salmo 101:5 dice, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altanero y de corazón vanidoso. Mira lo que está pasando aquí. Que el que tiene chisme y discordia y raíz de amargura en su corazón anda difamando a su hermano solapadamente, o sea, calladamente, escondidamente, ocultamente, porque el chismoso habla como la serpiente, así, y habla por abajito, y el chismoso nunca da el frente porque no tiene valor. El chismoso no tiene valor de enfrentar a la persona. Y si enfrenta a la persona es gritando y hablándole mal y poniendo a la persona por el suelo porque no tienen dignidad, no son leales y no saben comportarse, no saben hablar. Entonces, el que anda solapadamente hablando al pasito de su prójimo es porque lo quiere infamar, porque lo quiere calumniar, porque quiere poner su testimonio por el suelo. Esa persona no valora el testimonio de su hermano. Esa persona no se da cuenta que su hermano es parte de su cuerpo en el espíritu, porque la Biblia dice que nosotros como cristianos somos un cuerpo en Cristo. Y si yo estoy hablando de mi prójimo, estoy hablando de mí mismo. Entonces, si yo estoy hablando de mi prójimo y estoy calumniando a alguien de mi iglesia, de mi grupo, de mi familia, me estoy dando cuenta que no soy parte de ese equipo. Si usted está calumniando a su hermano, si usted está calumniando a su líder, si usted está calumniando a alguien dentro de la iglesia, usted me está demostrando a mí que usted no es parte del cuerpo, que usted es del otro bando, que usted es del diablo. Usted no es de Dios, porque usted no va a maltratar su propio cuerpo. Yo nunca te he visto acuchillándote, metiéndote un cuchillo para matarte, para cortarte un brazo, para cortarte un pie. Pero ¿por qué tenemos que ver que tú estás martillando y chismeando y calumniando y levantando falso testimonio de tu prójimo?
Eso me da a entender que tú no eres parte del cuerpo. Eso me da a entender que tú eres de otro bando, de otro equipo. Tú no estás en la luz, tú estás en las tinieblas. Entonces aquí esto es fuerte lo que estoy diciendo porque lo dice la palabra. Yo lo destruiré. ¿Quién es que está diciendo que va a destruir al chismoso? ¿Quién es que está diciendo que va a destruir al que está infamando a su prójimo, al que está levantando falso testimonio? El que está diciendo esto es el mismo Dios. Dios va a destruir a esas personas. Dios se va a encargar del chismoso. Porque el chismoso no tiene la puerta del cielo abierta. El chismoso no tiene los cielos abiertos. El chismoso está andando en contra de Dios. Está andando a espalda del Señor. Y Dios lo destruirá. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Salmo 101:5. Yo lo destruiré. Y dice la Biblia, no sufriré al de ojos altaneros. Dios no te va a soportar. Cuando la Biblia dice no sufriré, es que Dios no te va a aguantar, Dios no te va a soportar. Todo tiene un límite. Dios se cansa del chismoso, del que está levantando falso testimonio, del que está calumniando y del que está haciendo división dentro de la iglesia. Dios se cansa. Si nosotros como seres humanos nos cansamos, imagínate Dios. Dios no va a sufrir al altanero, al que se cree que lo tiene todo, al que se cree que está en buena posición, en santidad, o que tiene un liderazgo, o que tiene algo. Dios a esa persona no lo va a soportar más. Y dice que tampoco sufrirá al de corazón vanidoso. Porque hay mucha gente con el corazón lleno de vanidad. Hay mucha gente que se creen que tienen una posición y están en otra. Delante de los hombres tú puedes ser el líder más grande. Delante de los hombres tú te puedes parecer el más santo. Pero delante de Dios tú tienes un corazón vanidoso. Tú tienes un corazón vanidoso, lamentablemente. Y tenemos que entregarle el corazón a Dios para que lo cambie. Porque el corazón es perverso. Más que todas las cosas, dice las Escrituras. Bendito es el Señor, aleluya. Pero mira lo que dice Levítico, capítulo 19, verso 16. Esta es la última lectura del Antiguo Testamento, porque vamos a pasar ahora al Nuevo Testamento. Y mira lo que dice. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Mira lo que está diciendo la palabra. No es que lo dijo Moisés, no. Esto lo dijo Dios. Esto no fue Moisés que se lo inventó. Eso lo dijo Dios a través de su siervo Moisés. Que dice las Escrituras que a otros profetas Dios le iba a hablar en sueño, pero a Moisés le iba a hablar cara a cara. Y no hay otro que se ha levantado igual que Moisés. Mira lo que dice el Señor, aleluya. No andarás chismeando entre tu pueblo. Deja el chisme. Deja la contienda. Deja la división. Mira, siéntate a examinar tu vida. Siéntate, por favor, bébete un café, bébete un té. Siéntate a pensar en todo lo que tú estás haciendo, que tú estás dividiendo la iglesia, tú estás dividiendo al pueblo, hasta dividiendo a tu familia. Porque el problema que me da es que los divisores, que los chismosos se autodefienden, se autovictimizan, se ponen los más conmiserables, los que tienen que tenerle misericordia y los que tienen que tenerle pena y los que tienen que tenerle paciencia. No, tú tienes un problema en tu lengua que tienes que resolverlo. Tú tienes un problema con el chisme que tienes que soltarlo. Bendito es el Señor, no podemos hacernos la víctima, esto es un problema serio, el chisme, la Biblia lo dice aquí en este verso de Levítico 19:16, no andarás chismeando entre tu pueblo. Y cuánto chismoso dentro del pueblo de Dios, cuánto chismoso dentro de las iglesias. Y Dios le está diciendo no. Andarás chismeando, no al chisme, no a la discordia, no a la división. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo Jehová te lo estoy diciendo, lo dice la palabra, porque cuando tú andas en chisme, tú estás atentando contra la vida de tu hermano. Cuando tú andas en chisme, tú estás matando a tu prójimo con tu lengua. La lengua es cortante.
La lengua es cortante y mata, destruye. Por eso mucha gente se ha ido de la iglesia. Por eso mucha gente se ha descarriado. Por eso mucha gente no quiere saber de pastores, de líderes, de hermanos, porque lo han herido con chisme. No tienen el descaro, no tienen el valor de llamar a la persona y de decírselo en su cara con amor y de corregir a la persona con amor en su cara para que la persona cambie, pero sí sueltan el veneno con el chisme. Es que el chismoso no puede corregir, el chismoso no puede dar un buen consejo porque no tiene nada bueno en su corazón. Por eso chismean, por eso blasfeman, por eso calumnian. Y eso es feo cuando usted destruye el testimonio de un hermano. Porque el testimonio de la persona es como, por ejemplo, cuando tú tienes muchas plumas en tus manos y tú las soplas y esas plumas se esparcen en el territorio, en el lugar y comienzan a caer por diferentes lugares. Si yo te digo, recoge todas las plumas, tú vas a recoger unas cuantas, pero no las vas a recoger todas. Y aunque tú le pidas perdón a un hermano que tú le hayas fallado, que tú le hayas faltado, que tú le hayas faltado el respeto o que tú hayas calumniado de él, ya su testimonio quedó manchado. Su vida quedó manchada. Todo el mundo va a pensar mal de esa persona. Entonces tenemos que tener cuidado. No andemos en chisme. El Señor es tajante con esa palabra. No andarás en chisme entre tu pueblo. Porque el chismoso no puede aguantarse, no se puede quedar callado, tiene que andar chismeando y contando y llevando y trayendo. Amado, qué terrible. Eso es terrible, eso molesta. Y Dios dice, no lo soportaré, no lo sufriré más. El Señor mismo te destruirá. Lo leímos en el Salmo 101, verso 5. Entonces, yo quiero pasar al Nuevo Testamento porque es que la palabra de Dios te corrige en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. La palabra del Señor nos corrige, nos alinea y nos habla fuertemente contra este tema que a nadie le gusta. El chisme y la murmuración dentro de la iglesia. Vamos a seguir leyendo, porque uno se molesta con esto, pero es la verdad. Y hay que siempre tratar de pensar de que uno tiene que guardar su lengua, uno tiene que guardar su boca, porque yo misma soy un ser humano y yo misma en un momento dado puedo hablar, se me puede soltar la lengua y esta palabra es para mí también. Esta palabra es para mí también. No andes chismeando entre tu pueblo, Mayelin. No andes chismeando entre tu familia. No ande chismeando entre tu compañero de trabajo, que por eso que hay muchos problemas en los equipos de trabajo, en los grupos de trabajo. Por eso es que hay muchos problemas en algunos lugares de trabajo, porque hay alguien que está chismeando, llevando chisme. Y eso trae división. Por eso es que hay muchos problemas y hay personas que prefieren trabajar solas porque no quieren tener gente al lado, porque el chisme calcome el alma, el chisme daña el corazón. Y gente hasta dejan su trabajo por lo bendito chisme que se dan. Y eso es terrible. Entonces, Filipenses, en el Nuevo Testamento, el capítulo 2, verso 14, dice, haced todo sin murmuración y contiendas. Cuando una persona anda en murmuración, anda en contienda, esa persona anda quejándose. Esa persona está constantemente quejándose y hablando mal de las autoridades que Dios ha puesto, de la voluntad de Dios, de los hermanos, de todo. Anda quejándose. Así mismo andaba el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, murmurando y quejándose. Y eso lo vemos cuando María y Aarón se quejaron de Moisés. Pero ¿qué pasó? Dios le dio lepra a María, la sacó del campamento. Y a Aarón no le hizo nada, pero más adelante vemos que después le quitaron su vestidura de sacerdote y Aarón se murió y le dieron ese sacerdocio a otra persona, a sus hijos. Porque todo lo que hacemos va a tener consecuencias. Hay muchas personas que su consecuencia es inmediata, pero hay otra que la consecuencia es más adelante. Entonces no creas que tu murmuración y que tu chisme y tu contienda no va a tener consecuencia. Claro que va a tener consecuencia. La Biblia dice que hagamos todo sin murmuración. Todo lo que tú vayas a hacer, hazlo sin estar murmurando, sin estar criticando, sin estar en contienda y en división. Bendito es el Señor, que eso a Dios no le agrada. Y dice aquí en 1 Corintios 10:10, no murmuréis
como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. La Biblia dice que no murmuremos, porque esas personas que estaban en el desierto murmuraron tanto de Dios, de que tenían hambre, de que tenían sed, de que Moisés, de que esto, de que aquello, que Dios le tuvo que mandar serpiente para que lo picaran y se murieran allí en el desierto. Dios tuvo que matar a muchos de ellos porque estaban murmurando, y eso cansa. Dios se cansa. Dios se cansa, como lo leímos en el Salmo 101:5. Dios lo destruyó. Dios lo destruyó a ellos en el desierto. Todo lo que murmuraron, esa generación completa se murió, fue enterrada en el desierto. Por eso es que mucha gente va a ser enterrada en su desierto. Mucha gente no va a salir del desierto, siempre va a estar de un desierto en otro, de un problema en otro, de una situación en otra. ¿Por qué? Porque tú vives en murmuración, tú vives en contienda y vas a morir en tu desierto si no cambias. Vas a morir en tu desierto si no te sumerges a Dios, si no le entregas tu lengua y tu corazón a Dios. Y dice Santiago, capítulo 4, verso 11, hermanos, no murmuréis. Mira, yo creo que Santiago se lo estaba diciendo con el alma. Sí, mira, hermanos, no murmuréis los unos contra los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Yo no sé de qué manera Santiago se lo estaba diciendo, pero por favor, amado, por favor, mi hermana, por favor, mi hermano, no murmures contra tu prójimo. No murmures los unos a los otros. No critiques a tu líder. No critiques a tu hermano. Porque el que murmura y juzga está murmurando de la ley y está juzgando a la ley. ¿Y quién tú crees que tú eres para juzgar la ley? ¿Quién tú crees que tú eres para murmurar de la ley y para juzgar? Porque Dios no te puso a ti como juez. Dios no te puso a ti con un martillito a estar juzgando y a estar declarando sentencia sobre nadie. Tú no eres Dios. El que puso la ley y el que juzga es Dios. Entonces, ¿quién tú te crees que eres para estar juzgando a tu hermano, para estar murmurando a tu prójimo? Por eso es que dice la Biblia que nos mordemos los unos a los otros, nos desbaratamos los unos a los otros cuando estamos hablando del otro, cuando estamos murmurando y criticando y llevando chisme. Usted se está comiendo a su hermano vivo, usted se está comiendo y despedazando a su prójimo. Pero como ya te dije, tú no eres parte del cuerpo, porque si yo estoy viendo eso en ti, eso me da a entender claramente que tú eres de otro equipo, que tú no eres parte de nosotros, porque nadie se va a estar comiendo su propia carne. Nadie se va a estar mordiendo su propio brazo. Bendito es el Señor. Y eso es muy peligroso, la murmuración. Eso es muy peligroso, el chisme, la contienda. Mira lo que sigue diciendo el libro de Santiago en el capítulo 1, verso 26. Si alguno se cree religioso, óyeme, si tú te crees religiosa, si tú te crees religioso, si tú te crees santico, santica, entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña en su corazón, la religión del tal es vana. Óyeme, tu religión es vana, porque lo que tú estás haciendo, lo que tú supuestamente haces con la mano, lo estás desbaratando con la lengua. Si tú te crees que tú eres religioso entre tus hermanos, si tú te crees que tú eres santo entre tus hermanos, refrena tu lengua. Ponle un stop a tu lengua. Ponle un stop, ponle doble freno, como dice, creo que es proverbio, que le ponga doble freno a tu lengua. Porque tú estás engañando tu corazón, tú te estás engañando a ti mismo, tú te estás engañando a ti misma, porque a Dios tú no lo estás engañando. Y a un hombre o a una mujer de Dios tú no lo engañas. Entonces, tú estás engañándote en tu corazón y tu religión es vana. Tú no eres religioso nada, tú no eres cristiano nada, tú no eres hijo de Dios nada, porque tú andas en chisme, tú andas en contienda. Y Efesios capítulo 4, verso 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Amados, la palabra destructiva destruye, divide, daña. Pero una palabra
de amor, una palabra de corrección, una palabra bien dicha, amado, cambia a la gente, transforma a la persona. Tenemos que saber hablar, tenemos que saber utilizar el poder que tiene nuestra boca. No haya palabra corrompida en la boca del cristiano. Y cuando usted está en chisme, y cuando usted está en división, usted tiene palabras corrompidas en su boca. Usted tiene que tener palabras sazonadas con sal para que cuando alguien lo escuche dé gracias a Dios por la palabra que salió de su boca. Dice que tenemos que hablar palabra de edificación, palabra para la necesaria edificación. Si usted no tiene palabra que va a edificar, mejor no hable. Si usted no tiene palabras que son necesarias, mejor no hable. Porque a veces hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. Y dice las Escrituras que en el mucho hablar no hace falta el pecado. Hablemos lo que sea necesario. Hablemos palabras que edifiquen para que todo lo que escuchen le den gracias a Dios por la palabra que salió de tu boca. Y para que tú mismo o para que tú misma no te avergüences cuando te vayas a arrodillar y a orar y no te avergüences de decir, Señor, hoy traté de guardar mi boca. Señor, hoy traté de no fallarte con palabras. Señor, hoy traté de no ensuciar el testimonio de un hermano. Señor, hoy traté de guardar el testimonio de mi prójimo. Porque cuando tú tienes una vida que tú nada más vives chismeando, cuando tú te arrodillas delante del Señor, tú tienes que tener vergüenza. A ti te tiene que dar vergüenza hablar con Dios porque Dios es demasiado santo. Y no podemos estar en chisme y pensar que estamos bien con Dios. Estamos lejos de Dios, estamos dándole la espalda a nuestro Dios. Entonces, esta palabra es muy necesaria. Nosotros tenemos que saber lo que vamos a hablar, que no sean palabras corrompidas para que los demás le den gracias a Dios por lo que escucharon. Bendito es el Señor, porque el chisme destruye, el chisme desbarata las mejores amistades, divide los mejores amigos, el chisme desbarata iglesia, el chisme trae contienda. Cuando una iglesia está en chisme no crece, cuando una iglesia está en chisme no avanza, cuando una iglesia está en chisme siempre hay discordia. Entonces, este es un tema que nosotros tenemos que abordarlo. Esto es un tema que nosotros tenemos que hablarlo entre nosotros, la comunidad de fe, la comunidad espiritual, porque es un tema muy necesario, pero a la vez es delicado. Porque el que está en chisme no cree que está en chisme. El que está mira, ay Dios mío, el chismoso a veces usa la palabra de chisme diciendo que Dios que le está revelando, diciendo que es Dios que lo está usando y es chismeando que está. Dios no te ha dado ninguna palabra y tú te crees el más espiritual y llevando chisme y trayendo chisme y hablando en contra. Y lo peor es que dentro de las iglesias muchas veces se da que el chismoso va y le lleva chisme al líder, al cabeza, al pastor, y el pastor actúa conforme al chismoso. El pastor no indaga lo que está pasando, el pastor no se reúne con la persona que tiene que reunirse y da el visto bueno de lo que dijo el chismoso y aprueba lo que dijo el chismoso, pero lo dotan en el mismo bando, lo dotan en la misma situación. Porque ¿cómo puede ser que venga un chismoso delante del pastor, delante del líder, a hablarle chisme, a hablarle contienda, a hablar mentira y calumnia de un hermano? Y ese líder no llama al hermano para aclarar las cosas. Ese pastor no llama al hermano para organizar una reunión con el chismoso, con el hermano, con la hermana, con la persona que tenga que ver. Porque para que se rompan los chismes, eso es lo que hay que hacer. Reuniones con el chismoso y con la persona de la que él habló. Porque si no, el chismoso siempre va a estar y el chisme nunca se va a acabar. Y hay que cortar la cosa de raíz. La serpiente se mata por la cabeza. Usted tiene que romperle la cabeza, machacarle la cabeza, desbaratar esa serpiente por la cabeza, no por la colita, no por el más débil, yéndote por el más débil. Sí, esa persona hizo esto, sí, esa persona merece esto. Y poniendo gente en disciplina y llamando gente a la atención, pero no llaman al chismoso, no ponen en orden al chismoso, no ponen en orden al que levanta calumnia. Eso es terrible. Eso es terrible y desgastante. Por eso es que hay muchos pastores desgastados dentro de la iglesia, porque el chisme no lo deja avanzar, porque el chisme no permite que la iglesia se mantenga firme.
Por eso que tan falta de fe, por eso que tan falta de fuerza espiritual, por eso que la iglesia no avanza, no crece en número, vienen 5 y se van 20, vienen 10 y se van 50, porque hay un chismoso dentro de nosotros. Y el chismoso daña la integridad de la iglesia, el chismoso daña la integridad de los líderes, el chismoso daña la integridad del pueblo. El chisme rompe y fractura la unidad. Nunca vamos a estar unidos mientras haya un chismoso que no se quiera arrepentir. Nunca vamos a estar unidos mientras haya un chismoso que no se quiera alejar del chisme. Y también mientras haya uno que le guste prestar oído para el chisme. Mientras haya uno que le gusta prestar su oído, siempre el chisme va a existir. Y en una ocasión yo prediqué que el chismoso tiene un demonio en la lengua, pero el que escucha tiene un demonio en el oído. Y los dos están endemoniados. El que suelta el chisme, el veneno de su boca, y el que lo está escuchando. Eso es muy peligroso dentro de la iglesia. No vamos a avanzar. Tenemos ejemplo del Antiguo Testamento, como todo lo que murmuraron cayeron muertos en el desierto. Tenemos ejemplo. Tenemos que tener cuidado con esto. Y el problema también es, muchas veces cuando el primer chismoso es el cabeza. Y aquí se apagaron las luces. Y me comenzaron a caer pedradas, peñones. Y me volví la mujer pecadora que estaba delante de los pies de Jesús. Que agarraron todito su piedra y querían apedrearla. Pero como Jesús está en el cielo y literalmente no está aquí en la tierra como humano, todito agarraron su piedra y me la tiraron. Pero yo tengo que decirlo. Yo tengo que hablar de esto porque esto se da dentro de nosotros. Esto se da dentro de nosotros. El problema más grande es cuando el primero que está torcido es el líder, la cabeza. Porque alguien que venga con chisme delante de mí, o en un grupo donde yo esté, o en un lugar donde yo esté, yo tengo que poner a esa persona en su puesto. Yo tengo que llamar a las personas que tienen que ver con eso y apagar ese fuego por completo. Porque la Biblia dice que donde no hay leña, se apaga el fuego. Y hay gente que le gusta meterle leña y leña y leña y fuego y fuego. Y amado, la Biblia dice que la lengua es un miembro pequeño, pero es un fuego que puede incendiar un tremendo bosque. La lengua incendia un país completo, una nación completa, una iglesia completa. La lengua incendia una familia completa. Y eso es peligroso. Necesitamos restaurarnos espiritualmente. Necesitamos ir a Dios quebrantado y reconocer nuestras faltas. Porque quizá no estoy pecando, fornicando y adulterando. Quizá no estoy robando, pero estoy chismeando. Y cuando yo estoy chismeando, estoy hablando mentira, estoy calumniando y estoy matando a mi prójimo. Y dentro de la iglesia, mis amados, se necesitan mujeres, como dice la Biblia. Creo que cuando Pablo le estaba dando un consejo a Timoteo, creo que es, o en Tito, no sé, que Pablo decía que las mujeres, que las ancianas sean ejemplo de las jóvenes. ¿Cuántas ancianas que no le están dando ejemplo a las más jóvenes? ¿Cuántos ancianos que no le están dando ejemplo a los más jóvenes? No tienen un porte recto, no tienen un porte que puedan enseñar a otros, que puedan corregir a otros con amor. Porque si tú tienes más edad que yo y más tiempo que yo en el evangelio, tu deber es aconsejarme. Si yo estoy andando mal, si yo estoy diciendo algo que no está bien, si yo estoy en chisme o en cualquier murmuración o lo que sea, llámame aparte, aconséjame con amor. Porque dice la Biblia que con misericordia y verdad se corrige. Tú no puedes venir a corregirme a mí con altanería. Tú no puedes venir a corregirme a mí con arrogancia. Tú no me puedes venir a corregir con látigo. Tú tienes que corregirme con misericordia y con amor, considerándote a ti mismo. Porque puede ser que yo estoy en una situación y después tú caes en otra peor que yo. Puede ser que yo estoy en un pecado ahora y tú te sientes que tú estás en la santidad y que tú te crees el más religioso. Y después mañana tú caes en una vergüenza que no puedan ni levantar la cabeza. Entonces tienes que considerarte a ti mismo con misericordia y verdad. Corrígeme. Por favor, yo quiero cambiar. Yo quiero permanecer en los caminos del Señor. Yo no me quiero perder. Yo quiero llegar al cielo. Yo quiero estar contigo allá en el cielo, adorando a Dios, aplaudiendo, abrazando a nuestro Padre. Ayúdame a entrar al cielo.
Ayúdame a entrar, por favor, porque la Biblia dice que a algunos tenga misericordia de ellos, arrebatándolo del fuego. Lo dice en el libro de Judas. Ten misericordia de mí, arrebátame del fuego. Pero ¿cómo tú me vas a arrebatar del fuego? Hablándome con misericordia y amor, corrigiéndome. Y más tú que eres un hombre o una mujer de Dios que tiene más edad, más años, más experiencia que yo muchas veces. Entonces tenemos que ver cómo vamos a hablar, como dice las escrituras que leímos. Que la palabra que salga de nosotros no sea corrompida, sino una palabra de amor sazonada con sal, y que la gente pueda decir: qué buen consejo me dio mi hermana, qué buen consejo me dio mi pastor, qué buen consejo me dio mi líder. Y que aunque en el momento me duela, esa palabra me va a trabajar. Esa palabra me va a trabajar porque cuando una palabra viene de parte de Dios, te va a incomodar. Porque la palabra de Dios no te va a agradar al principio, no te va a agradar, te va a incomodar porque te está cayendo en la llaga. Y va a ser como si fuera un limón que te está cayendo en la llaga, como si fuera un ácido, como si fuera un alcohol en tu llaga. Y te va a doler. Pero después, con el tiempo, tú vas a decir: valió la pena escuchar esa palabra, valió la pena escuchar ese consejo. Valió la pena, y tú vas a cambiar. La palabra de Dios te va a incomodar, pero te va a cambiar, te va a transformar. Pero cuando la palabra viene de parte del enemigo, disfrazada en chisme, disfrazada en calumnia, disfrazada en odio, esa palabra lo que va a trabajar en tu corazón es negatividad. Es quererte ir de la iglesia, es no quererle hablar a esa persona, es no querer saber más de nadie, es apartarte, es alejarte hasta de Dios, es dejar de orar, dejar de leer la Biblia, dejar de buscar de Dios, porque esa palabra va a trabajar en ti. Y no va a ser una palabra de Dios, va a ser una palabra del enemigo martillándote tu corazón, martillándote tu mente, para que tú te sientas mal y hasta te alejes de Dios. Entonces tenemos que tener palabras sazonadas en nuestra boca. Bendito es el Señor. Tenemos que tener palabra de Dios sazonada en nuestra boca. Bendito es el Señor. Y el chisme, amado, es cuando nosotros repetimos lo que oímos. Cuando nosotros tiramos para adelante lo que vimos, lo que oímos. Eso es el chisme. Y la murmuración es cuando usted está por abajito, tirando su veneno así como la serpiente, como la cobra, tirando su silbido, que nadie se está dando cuenta, pero usted por abajo está quemando a todo el mundo. Eso es murmuración. Y calumnia es cuando usted inventa cosas, cuando usted se imagina cosas. Y hasta hay personas que tienen la mente tan malvada que se imaginan que una persona está en pecado, está haciendo algo malo, y dicen que Dios se lo reveló. Y se sueñan cosas negativas con la persona y comienzan a decir que eso es palabra de Dios. Una persona que calumnia está difamando a un hermano, está calumniando y dañándole su testimonio, tirando por el suelo el testimonio de su prójimo. Bendito es el Señor. Y nosotros necesitamos consejo, necesitamos que nos aconsejen, que nos ayuden, que nos hablen, para que salgamos del chisme, para que salgamos de la contienda, para que hagamos conciencia. Porque si no hacemos conciencia, vamos a seguir dañando vida, dañando hermanos y dividiendo iglesias. Y haciendo que nuestros líderes, que nuestros pastores no crezcan en el ministerio, no avancen en su ministerio. Porque le estamos siendo de piedra de tropiezo. Bendito es el Señor. Y ya para terminar, porque si no me quedo aquí hasta largo, tú tienes que pensar si el chisme que tú vas a dar va a producir un cambio. Si el chisme, porque tú lo que hablas es chisme, si lo que tú vas a decir va a transformar una vida, va a bendecir a alguien, entonces tú lo dices. Pero si no, tú tienes que hacerte 3 preguntas en tu cabeza. Tú tienes que sentarte tranquila o tranquilo en tu casa, en tu trabajo, donde quiera que tú estés. Bébete tu té, bébete tu café y siéntate a meditar. Y ponte a pensar: quiero hablar, quiero decir esto, pero espérate. ¿Lo que yo voy a decir es verdad? ¿Es 100% verdad? ¿O es de mi imaginación? ¿O es por lo que yo vi? ¿O es por lo que yo escuché? Tú tienes que hacerte tú esa pregunta. Si vale la pena lo que tú vas a hablar. Si vale la pena lo que tú vas a compartir. Si vale la pena lo que tú vas a postear. Tienes que preguntarte: ¿es bueno lo que voy a decir? ¿Es de bendición? ¿Es de ayuda? ¿Va a bendecir a alguien? ¿Es positivo?
Porque si no es positivo, si no es bueno, no lo digas. La otra pregunta que tú tienes que hacerte ¿es necesario que yo lo diga? Pero ¿es necesario que yo lo hable? ¿Eso va a ayudar a mi hermano? ¿Eso va a ayudar a la iglesia a levantarse? ¿Eso va a ayudar a la iglesia a crecer? ¿Eso va a ayudar a los hermanos a fortalecerse? ¿Es necesario? Porque si no es necesario, si lo que tú vas a decir no pasa esos 3 filtros, mejor haz silencio. Mejor cierra la boca. Que como dicen que en boca cerrada no entran moscas. Si lo que tú vas a decir no va a bendecir, no va a levantar, no va a fortalecer a un hermano, a un líder, a una congregación, no lo digas. Porque cuando tú estás calumniando a un hermano, tú lo estás haciendo contra ti mismo. Pero como lo vuelvo a repetir, pero como tú no eres del cuerpo, como a ti no te duele calumniar a nadie, como a ti no te duele chismear de nadie, entonces tú lo haces. Porque cuando tú eres del cuerpo, tú lo piensas muy bien para decir un chisme. Como cuando tú eres parte de la iglesia y tú eres parte del cuerpo de Cristo, tú lo piensas. Porque cuando tú calumnias a tu hermano, tú estás calumniando a Dios también. Cuando tú blasfemas, cuando tú criticas, cuando tú chismeas de un hermano, de un prójimo que está pagando el precio igual que tú, que está luchando igual que tú, que está tratando de mantenerse en el camino igual que tú, entonces tú lo estás haciendo contra Dios también, porque Él está hecho a la imagen de Dios. Igual que como tú estás hecho a la imagen de Dios, tu prójimo está hecho a la imagen de Dios. Entonces tú tienes que tener cuidado. Tú tienes que por lo menos valorar que tú eres parte del cuerpo y decir, no, mira, yo soy parte del cuerpo, yo tengo que cambiar, yo tengo que soltar eso, no puedo andar en chisme. Reflexiona, reflexionemos si verdaderamente somos parte del cuerpo o qué. ¿Qué es lo que somos? ¿Somos prótesis o somos verdaderamente parte del cuerpo? Porque cuando usted es una prótesis, usted es de goma, usted es de yeso, usted no siente nada. Pero cuando usted parte del cuerpo, usted siente su piel, usted siente cualquier golpe y cualquier cosa le sale, cualquier moretón le va a salir. Entonces, amado, por favor, no le hagamos el trabajo al diablo, no le trabajemos a los demonios, no le prestemos nuestros miembros a Satanás, porque Satanás está tranquilito, esperando que tú y yo nos destruyamos, nos comamos, nos moldamos los unos a los otros. Él está tranquilo porque hay muchos cristianos que le quitaron el trabajo. El trabajo que tenía que hacer el diablo ya lo está haciendo tú, lo estoy haciendo yo. Entonces no le quitemos trabajo al diablo. Vamos a dejar que el diablo coja lucha para trabajar. Vamos a dejar que el diablo coja su lucha para dividir la iglesia y que tú y yo estemos unidos en el espíritu y que el diablo no encuentre una brecha. Porque si encontró una brecha no destruyó. No dejemos que el diablo encuentre una brecha. Vamos a trabajar unidos para que no nos destruyamos los unos a los otros. Y démosle carpeta al diablo. Démosle lucha al diablo para que no pueda usar nuestra boca. Que ninguna palabra corrompida salga de nosotros. Que ninguna palabra dañina salga de nosotros. Y el último verso que quiero leer está en Mateo 18:15, que dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Pero a mí me interesó mucho esta palabra que dice ve y repréndele. Y yo la voy a buscar en el idioma original para ver qué es lo que significa reprenderle. Yo quiero ver qué significa la palabra reprenderle en el idioma original. Y mira con qué me encuentro. Que la palabra reprenderle es convencerle, redarguirle, reprenderle. O sea que me está dando a entender que cuando yo, por ejemplo, peco contra ti y tú vienes a mí y me reprendes, tú me estás convenciendo que lo que yo hice estuvo mal. Tú me estás redarguyendo y me estás haciendo entender que lo que yo hice estuvo mal y tengo que cambiar. No es que tú me vas a reprender diciéndome, mira Mayelin, tú esto, tú lo otro, esto y aquello. No. Reprenderle no es de esa forma. Reprenderle no es denigrar a tu hermano. Reprenderle no es poner por el suelo a tu hermano, decirle palabras deshonestas o palabras que le duelan en su corazón. Decirle tal vez hipócrita, decirle doble cara, doble moral, desleal, decirle chismoso. No.
Cuando tú me llames, cuando tú me busques para darme un consejo, porque yo pequé contra ti, porque yo te fallé, tú tienes que reprenderme en el sentido original de la palabra. La palabra reprender en griego es elencho, y quiere decir convencer y reprender y redarguir. Entonces, redargúyeme, manita, redargúyeme, manito, hablándome con misericordia y verdad. Dice la palabra, como lo leímos aquí en Mateo, que lo hagas a solas. Tú no tienes que llamar al mundo entero para corregirme, para reprenderme, para amonestarme. Tú me llamas a mí a solas y me aconsejas. Y si yo te oigo, ya ganaste a tu hermano. Porque hay personas que están tan rebeldes que no escuchan. Si yo te oigo, porque me pongo de ejemplo, me ganaste como hermano. Pero el verso 16 dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si tú me corriges, si yo no te escucho, yo sigo en el mismo chisme, sigo en la misma contienda, sigo en la misma división, entonces llama a 2 o a 3 contigo. Personas honestas, personas de honor, personas leales, personas líderes, cabezas de la iglesia. Llámalo, reúneme, para que en esa reunión de amonestación, de corrección o de reprensión, conste de que tú lo hiciste, conste la palabra de que tú me llamaste a cuenta. Pero mira lo que sigue diciendo el verso 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si tú ves que el hermano anda en el chisme, en la discusión, en el problema, y en varias ocasiones se ha llamado y no cambia, y se ha hecho reuniones y no cambia, entonces díselo a la iglesia. Hermano, tengan cuidado con fulana. Hermanos, tengan cuidado con fulano porque no quiere salir del chisme. No quiere dejar de chismear, no quiere dejar de hablar y de calumniar en contra de su hermano. Tengan cuidado porque la Biblia lo dice claro. Si no te oyere, díselo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Esa persona no es cristiana. Esa persona no es de Dios. Esa persona está dentro de nosotros como una cizaña. Esa persona está dentro de nosotros para hacerle el trabajo del diablo. Si no te escucha, si no escucha a los líderes, si no escucha a la iglesia, es un gentil, es un publicano. No es un hombre cristiano, no es una mujer cristiana, no es de Dios. Y mira lo que sigue diciendo. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Si tú reúnes al chismoso, al que está levantando calumnia, o al hermano que hizo algo, o que dijo algo, y tú te sentiste mal con lo que dijo, o lo que sea. Aquí dice la Biblia que cuando hay 2 o 3 congregados en su nombre, Dios está ahí en medio de ellos. Cuando tú reúnes a la persona para aconsejarlo, Dios se convierte en testigo. Cuando tú llamas a capítulo a la persona, o cuando tú corriges, o cuando tú das una palabra para que sea de bendición y la persona cambie, y la persona sea transformada, Dios es testigo. Dios se vuelve testigo. Entonces ya eso le cae en su contra si la persona no cambia. Ya eso se vuelve en su contra si la persona no se acerca a Dios y le entrega su lengua y su corazón. Porque no basta con que tú le entregues tu lengua, tienes que entregarle tu corazón. Porque ya lo leímos en los antiguos versículos, que las personas de corazón perverso son los que viven andando en chisme y levantando calumnia. Y amado, si tú eres del cuerpo, por favor, te lo pido en el amor de Cristo. Te lo pido en el amor de Dios. No ande en chisme, no ande en calumnia, porque lo que tú estás haciendo es dividir, lo que tú estás haciendo es destruir. Y no podemos ser luz y también ser tiniebla. No podemos dar de la misma fuente agua dulce y agua salada. No podemos servirle a Dios y servirle al diablo. Tenemos que definirnos. Tenemos que identificarnos. Tenemos que saber qué es lo que somos. ¿Somos de Dios de verdad o qué? ¿Le pertenecemos a la luz o qué? ¿Soy parte del cuerpo o qué? Porque lo que yo hago en contra de mi hermano me tiene que afectar a mí si soy parte del cuerpo.
Entonces, cuando hay chisme, cuando hay división, cuando hay contienda, tiene que levantarse un hombre de Dios, tiene que levantarse una mujer de Dios a ponerle un stop a eso. Y de la mejor manera, con misericordia y verdad se corrige. Así que evitemos el chisme y la murmuración dentro de la iglesia. Dios te bendiga y Dios te guarde.